Bueno, buenas noches. Esta actividad corresponde a la primera temática del taller sobre escenarios en antropología y sociología del turismo. Este es un espacio que converge una serie de temáticas de la actualidad, de algunos escenarios turísticos que se vienen dando a nivel global. Corresponde en esta primera ocasión el tema del paisaje como herramienta para el turismo sostenible, a cargo de Gloria Muñetón, Leonel Figueroa, Dailín Mercado y Lady Medina. Ellos van a desarrollar una propuesta, digamos, en torno a dos reflexiones sobre este papel que juega el concepto del paisaje en la dinámica del turismo. Entonces les damos, digamos, la clase a los compañeros y compañeras que van a presentar sus ideas y al final van a compartir con nosotros algunos elementos didácticos. Adelante. Buenos días, buenas noches, ¿me escuchan? Escuchamos perfectamente. Dale. Bueno, nuestro grupo va a hablar acerca... ¿Sí me escuchan bien? Si es posible que puedan activar sus videos, mucho mejor. Si no, no hay problema. Pero en el video pueden salir sus imágenes para que... Si no, no hay problema, no se preocupe. Adelante. Es que estoy en el trabajo, por eso no puedo activar video Tranquila, todavía. tranquila, no hay problema. Adelante. Bueno, el día de hoy nuestro grupo va a hablar acerca de turismo, paisaje y urbanismo. ¿Puedes pasar la diapositiva, Leo, porfa? Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia del paisaje como atracción turística. En este espacio vamos a referirnos a las maravillosas imágenes o impactantes que nos refleja ciertos lugares. Por ejemplo, Santoniri y sus impactantes imágenes, Santa Marta con la multitud de ecosistemas que nos brindan, París con su maravillosa Torre Eiffel, por lo menos un ejemplo de pasear por los canales de Ámsterdam, la inmensidad del mar azul en las Maldivas, los colores brillantes del caño cristal en Metas, son tesoros que por siempre van a seguir motivando a los viajeros a seguir conociendo y a recorrer todo el mundo, para salirse de su rutina, para pasar una semana, unos días en un lugar diferente, un lugar soñado, donde pueda vivir esa experiencia atractiva para ellos y desenfocarse un poco de la rutina diaria, que pues a diario siempre estamos en el trabajo, casa y así sucesivamente. Dentro de todo esto vamos a hablar acerca de dos palabras importantes, que es el paisaje y el urbanismo. Bueno, tenemos el paisaje, que es un conjunto amplio de espacio donde predomina el equilibrio de la naturaleza y la exposición de su belleza en su máximo esplendor. Nuestro planeta ha esculpido, pues, a lo largo de los tiempos, lugares que, a decirlo así, es como un lugar fantástico que no parece real, porque es un lugar donde tú viajas y cada día, con la evolución del tiempo, tú vas conociendo más cosas o inventan más cosas o crean o sacan tanta información que tú dices, Dios mío, ¿eso existe? Pero sí. También, y que lo importante es con un lugar y con un propósito especial, que es conocer, encontrarse con uno mismo, estar con la naturaleza y salirse de la monotonía. También otra palabra importante tenemos, que es el urbanismo. Estas son aquellos recursos naturales paisajísticos que son utilizados por la humanidad para construir un sinnúmero de infraestructura que permite sea el asentamiento permanente o temporal y que contribuye al objeto paisajístico enfocado al turismo. También
vamos a hablar acerca de una relación que es muy importante, que es la relación del turismo y el paisaje. Quizás una de las una experiencia más vividas por nosotros los turistas es el paisaje y la percepción que nosotros obtenemos de esto. Nosotros cuando viajamos, sea por placer, sea por ocio, sea unos días, una semana o el tiempo que sea necesario, nosotros viajamos para trasladarnos a ese lugar, sea que lo hayamos visto por televisión, por internet, porque un amigo nos contó que fue, o porque en verdad nos llama la atención. Es como el éxtasis más alto que puede haber, que es conocer ese lugar soñado, poder vivir esa experiencia, poder sentir la naturaleza ahí, poder practicar deportes si hay. Imaginarnos esta expresión de felicidad es algo loco, es como un sueño súper alcanzado. Las personas siempre viajan con tal de evidenciar las historias que alguna vez escucharon, sea por los padres o por lo que hayan vivido o porque vieron un programa de televisión y encontraron ciertos lugares o por simple publicidad. Y este es el motor de la actividad turística y ahí se enmarca todo lo referente al turismo. Pero también no todo es felicidad ni todo es perfecto. ¿Por qué? Porque en todos los destinos turísticos también hay degradación de los recursos paisajísticos y recursos naturales, que han hecho que se reemplacen los métodos utilizados en los planes de ordenamiento territorial para determinar qué lugares son más susceptibles a sufrir daño irreparable si se realizan actividad turística. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos en hacer turismo o estar en un lugar sin importar las consecuencias. Nosotros sí debemos respetar el lugar donde estemos, respetando las costumbres de ellos, ante todo ser conscientes, cuidar el medio ambiente y no dejar ni perjudicar ni ensuciar como muchas veces pasa. Estaba viendo también que muchos de los colombianos, teniendo aquí en Colombia tanta fauna, tanta flora y tantos lugares por visitar y conocer, prefiere irse al extranjero, es decir, conocer Londres, la Torre Eiffel, etcétera, por también la publicidad que también les dan o porque piensan que Colombia es un lugar que a veces no como quien dice, no llena las expectativas suficientes. Pero nosotros aquí también tenemos supremamente un super potencial para lograr todo esto. Lo que pasa es que también debemos tener, como pienso yo, como un poco más de sentido de pertenencia con nuestras propias maravillas que nos da todo lo que tenemos acá para poder apropiarnos más y hacer que Colombia sea más visible ante el mundo y poder lograr un mayor atractivo turístico. Ahora continúa mi compañero Leo. Bueno, continúo yo, pero si me escuchan robótico, me avisan, porque no sé cómo me escuchan. ¿Te ¿Me escuchas bien, escuchan? Leo? Ok. Sí, señor. Sí, se escucha Hablemos bien, ahora Leo. Leonel, se escucha muy bien. basados en las lecturas que nos dieron para realizar esta investigación. Vamos a hablar entonces un poco muy breve sobre los principales errores que contribuyeron a la degradación del recurso paisajístico en años, pues muchos años atrás y que pues obviamente siguen teniendo mucha repercusión hoy en día a pesar de los esfuerzos que hay para lograr la conservación de los ecosistemas y de los paisajes, etc. La lectura está enfocada, bueno, la lectura que habla de este tema de la degradación del territorio está muy enfocada en lugares específicos, en Argentina, en España, y nos pareció muy interesante cómo podemos nosotros enfocar esa lectura a lo que tenemos nosotros en América Latina, especialmente pues obviamente en Colombia. En América Latina se pueden presenciar hermosos recursos paisajísticos también y han sido explotados de buena manera y de mala manera
también por la falta de estudios que en realidad contribuyan a la conservación de los ecosistemas y del recurso paisajístico. Vamos a hablar más que todo acá adelante sobre la carencia de leyes que perjudican, bueno, la carencia de leyes, ahí me equivoqué porque la idea era la carencia de leyes que en realidad ayuden a los recursos paisajísticos y es básicamente no solamente acá en Europa y en América Latina, tenemos leyes que están enfocadas a cuidar el medio ambiente y sin embargo no son suficientes o en el tiempo en el que se cometieron muchos errores no habían estas leyes y cuando empezaron a haber leyes nadie las respetaba. Hoy en día podemos decir que a pesar de que hay leyes, aún así hay muchos casos de corrupción en los que desafortunadamente los intereses políticos y económicos de muchos empresarios están enfocados a la producción económica y no tanto a la conservación de esos recursos paisajísticos que se pueden utilizar para inversiones que generen turismo. Y es algo que evidenciamos drásticamente en América Latina y sobre todo en Colombia. También acá en la imagen que ven en pantalla, eso es en México, en Tulum, y debido al crecimiento de la economía, ha habido una destrucción del medio ambiente sin ningún tipo de visión medioambiental y sin ningún tipo de visión turística. Básicamente, las empresas inmobiliarias y constructoras han tomado territorios que los gobiernos han establecido para ellos, pero no hacen un seguimiento sobre qué es lo que se va a hacer y cómo se va a cuidar el medio ambiente. Ese lugar que ven en pantalla ahí se realizó una construcción de un hotel, pero toda el área de playa que ven en pantalla era una zona de nidos de tortuga. Y cuando se realizó la construcción, tiempo después empezaron los estudios a determinar que hubo una degradación del medio ambiente y que desafortunadamente las tortugas tuvieron que emigrar a otros lugares para poder conseguir refugio para sus nidos porque el territorio que tenían en Tulum para eso fue básicamente fue apoderado por empresas hoteleras y turísticas para realizar construcciones que bien sí ayudan y contribuyen al turismo, en realidad no se hicieron los estudios necesarios para determinar si esa zona, y no solamente esa, sino muchas zonas en las que se realizan infraestructuras privadas o para el servicio turístico, no tienen esa visión y no tienen los estudios que respalden que están aptos para ser utilizados para ese fin. Y por el contrario, ponen en riesgo no solamente la naturaleza, sino el recurso paisajístico que da, por ejemplo, este lugar para que las personas puedan ir, visitar y conocer cómo las tortugas anidan y cómo nacen las tortugas. Entonces, es importante resaltar que desafortunadamente muchos errores se cometieron a medida de que la economía iba creciendo, sobre todo la economía turística, pero no se tuvo una visión de cómo impactar de la menor forma negativa el medio ambiente y cómo aprovechar ese recurso para dar como una mejor imagen para ser comercializada. Por último, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es una ciudad urbana y una ciudad turística. La imagen que ven es Cancún. Cancún fue hecha básicamente para ser turística. Fue una inversión millonaria de empresarios privados y el gobierno mexicano hace muchísimos años y la idea era construir un sector en Cancún que pudiera servir para la atracción de turistas y ha funcionado fenomenalmente. A pesar de que han cometido errores, ha funcionado muy bien. Pero entonces, la diferencia entre la ciudad urbana es esa ciudad o ese sector, esa área, ese territorio que por el paso de los años y la evolución de la sociedad ha creado hogar para cientos, miles o millones de personas. Cuentan con un plan de ordenamiento territorial, entre comillas, y está organizada de una manera en la que se puedan generar todas las condiciones elementales y complejas para la ciudadanía. Es decir, son
áreas y sectores que a través del tiempo han crecido en pro de dar hogar a personas y por ende se ha utilizado un recurso paisajístico, pero la idea de estas ciudades no es fomentar el turismo, aunque en algunas es inevitable hacerlo, como París, por ejemplo. Y ciudades turísticas son en su mayoría creadas con el propósito o adaptadas con el propósito para albergar turistas a grandes escalas y proveer todos los servicios de la economía turística, que es el Se te caso que está estábamos robotizando colocando la de voz, Cancún Leonel, se te y está robotizando. cómo el gobierno mexicano y los empresarios tuvieron la visión de crear un sector turístico en ese lugar. Es el internet. Pero ya voy a terminar. Estás bien, ya estás ¿Me bien, escuchan otra tranquilo. vez o todavía se escucha Sí, muy sí, no, mal? ya te escuchamos bien. Sigue, sigue. Ok. Ok, listo. Lo que, ya para terminar, lo que iba a decir era que la visión que se tuvo en el gobierno de México y de los empresarios fue precisamente utilizar el recurso paisajístico que había en el lugar y cómo fomentar el turismo a través de esas imágenes que se proyectan visualmente para que las personas se sientan atraídas y poder llegar al lugar, como son las playas, todo el área o todo el territorio para hacer exploración submarina. Entonces, todos esos atractivos fueron utilizados para crear una ciudad turística, lo que se conoce como la zona hotelera o la zona turística de Cancún. Me siguen mis compañeras. Bueno, buenas noches compañeros y profesor. Yo les hablaré de la razón de ser del turismo, que es el paisaje, y el por qué debe considerarse como un aspecto importante en el ámbito paisajístico en lo que respecta a la acción de realizar el turismo. Bueno, en cuanto al turismo como una experiencia geográfica, este se conforma por dos componentes que son específicos, los cuales son la esencia del turismo y el viaje. En cuanto a lo que es la esencia del turismo, pues la razón de ser del turismo y lo que caracteriza directamente al mismo, pues es el desplazamiento o movimiento voluntario de la gente de un lugar de inicio a otro destino en un espacio geográfico determinado. Aquí es necesario insistir en este punto porque se olvidan, eh, bueno, muy a menudo lo que son las bases para una planificación adecuada de las relaciones entre lo que es el turismo y lo que es el paisaje. Se trata también de una experiencia que se asienta sobre dos pilares fundamentales que son el lugar de origen y el punto de destino. Todo esto en cuanto a lo que es la esencia del turismo. Y en cuanto a lo que es el viaje, como componente primordial, la lectura de nuestro tema menciona a un personaje llamado Pierce que resalta en el texto, que es resaltado en el texto, el cual afirma que lo que se desprende de estos estudios, o sea, los estudios sobre las motivaciones del turismo, es lo que la motivación fundamental para el viaje turístico es una necesidad, ya sea real o simulada, una necesidad de romper con la rutina. Para muchos la mejor forma de conseguir esa ruptura es a través de un cambio físico del lugar. Entonces, el cambio de ese lugar parece ser no solo uno de los atributos definitorios del turismo, sino la verdadera esencia. Sigue, Leonel, por favor. Bueno, sería importante tener en cuenta que las construcciones que contribuyan a la innovación de los recursos paisajísticos, como bien decía el profesor en las clases pasadas, esto lo que hace es generar que no se clone el mismo tipo de turista, por decir así, y se expanda la oferta en el sector. Obviamente estas construcciones se deben realizar a través de los estudios de suelo y naturaleza, cumpliendo a cabalidad las normas y leyes establecidas y aprovechando al máximo los espacios destinados a la construcción de lugares que sirvan a nivel turístico para atraer visitantes, partiendo del turismo sostenible.
que con este se puede innovar en la industria, cuidando, respetando y valorando los recursos paisajísticos. Siguiente, Leo. Bueno, la importancia de la cultura local es un aspecto importante en este tema, puesto que el paisaje es la encarnación de cualquier territorio geográfico, apostando obviamente a la recuperación de los espacios naturales como un atractivo turístico. También destacando lo que son las costumbres y los valores culturales de una comunidad. Así entonces el paisaje debería ser para el turista una ventana abierta hacia una nueva cultura de un espacio geográfico. En una de las lecturas se enfatizaba, pues a modo de conclusión, que existe un peligro en cuanto al paisaje como razón de ser del turismo, el cual es la estructuración territorial. Sigue, Leo, porfa. Bueno, sabiendo que el paisaje es un valor fundamental en toda oferta turística, nos encontramos con que el turismo es hoy uno de los causantes más importantes de la degradación de los espacios geográficos naturales. Muchas empresas públicas y privadas no parecen o no quieren darse cuenta de que el paisaje es un recurso turístico muchísimo más frágil y delicado que otros recursos turísticos del sector y que pues su destrucción va en aumento, por lo cual es de suma importancia la fomentación de los estudios, tanto para el desarrollo sostenible de los espacios naturales y estudios de desarrollo de las actividades turísticas que se realizan a corto o a largo plazo, generando así pues la propia rentabilidad económica del asentamiento turístico y del espacio donde se realice la actividad turística. Les dejo con mi compañera. Buenas noches, compañero. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los retos a los que se enfrenta el turismo con relación a la naturaleza. Paisajísticas en el futuro hacen replantar muchas situaciones y poner en otras a prueba. Leo, por favor, pasa la diapositiva. Leo. Bueno, primero, convencimiento de la importancia del continuo aprendizaje. Pasa. Leo, pasa. Bueno, eh, turismo de masas. Bueno, esta parte es una parte muy importante. Quiero aclararles para las personas aquellas que no saben lo que es el turismo de masa. eh, fue popularizado entre los años 1950 y 1970, cuando el número de turistas internacionales se incrementó al doble. La gente viajaba primero por lo bello, por lo deseable y por lo interesante. Esto fue marcado por tres cambios internacionales en cuanto al turismo. Uno de ellos fueron cambios demográficos que se produjeron más los turistas y el nacimiento y el desarrollo del cine. Y más a dar a la continuación la televisión y vehículos de transmisión, relacionados así con el turismo. Por lo tanto, da lugar a llamarlo turismo de masa. Bueno, una de las ventajas, perdón, del turismo de masa, produce eh, produce beneficios indudables a los que generan nuevos empleos. También es importante que mejora la infraestructura y los servicios. Se incrementan los ingresos económicos. Se promueve la conservación de los sitios culturales y arqueológicos, sobre todo naturales. La región gana dinero. Inversiones se hacen mejores inversiones pues en el municipio. En cuanto a la infraestructura, también una ventaja sería las calles limpias, con una buena comunicación entre los turistas y pues las personas que viven en el municipio.
a veces se comunican entre su propia lengua y dan a conocer sus culturas, sus creencias. Una ventaja también importante son las ciudades son más atractivas a causa de esta inversión. Muchas actividades y ofertas turísticas a nivel de este turismo de masa. Bueno, una desventaja que quiero recalcar aquí es el turismo de masas sobre el entorno, el cual desfavorece a este turismo, que son los ruidos, la sobreexplotación del entorno natural. Otra desventaja sería si no se tiene un buen adecuado ambiente, puede ver perjudicado el entorno natural, mucha contaminación, mucha basura, mucho trabajo ilegal, como los que el profesor nos habló sobre la clase anterior sobre el turismo sexual. Muchas veces pasa que ensucian y dañan pues el medio ambiente, el ecosistema. Si no se tiene un adecuado manejo en el consumo de agua, pues esto llegaría a afectar también la población. También quiero explicarles un poco sobre la capacidad de carga. La capacidad de carga hace referente al número máximo de visitantes que puede contener un determinado espacio o recurso, en este caso destino turístico. En otras palabras, el límite más allá del cual la explotación turística de un recurso. Por eso es importante ahora que estamos pasando en esta situación a nivel mundial, esta capacidad de carga, sabemos que no podemos tener mucha aglomeración. Entonces, como son a veces como estos ciertos destinos son municipios pequeños, con mucha aglomeración, pueden verse afectados ahora mucho más en pandemia, pues puede que si no se tiene un adecuado eh, protocolos de bioseguridad y todas esas cosas, pues puede haberse afectado la parte turística o puede haber un rebrote, pues si no se mantiene esos protocolos. Por eso aquí en la capacidad de carga les hablo de eso. Es un número máximo de visitantes que se puede obtener en un determinado espacio. No sé si tienen alguna otra duda, si me hice entender. Bueno, esta parte importante, a pesar de estos esfuerzos mancomunados de las naciones y los entes de educación, es importante seguir apostando a la creación de convenios entre universidades, empresas y operadores turísticos, con el fin de poner a fluir las investigaciones encaminadas a prevenir los riesgos del deterioro paisajístico provocado por la afluencia de visitantes. Pasa la diapositiva. Leo. Bueno, compañeros, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que me hice entender. ¿Me escuchan? Sí, se te escuchamos. Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Parece que Al todo parecer quedó, no, parece que todo quedó claro, ¿cierto? al parecer. ¿Profesor tiene preguntas? No, a mí me pareció muy sintético, conciso lo que trabajaron. Eh, Me gustaría que pues contextualizaran un escenario. Hablaron, por ejemplo, de Santa Marta al comienzo. No sé si tienen algo preparado para como actividad pedagógica o no sé. Sí, profe, sí, Dale. nosotros tenemos una actividad, es un crucigrama. Pero antes me gustaría de pronto que se acercaran un poco, no sé, que estos elementos que tocaron pudieran pues
comentarlo en un escenario muy concreto, muy nuestro, digámoslo así, cercano en la región Caribe, en América Latina, en Colombia, como para contextualizarle Hay más a los... uno, Vale, coméntanos. hay uno que no sé si al 100% podría aplicar a lo que Coméntalo, estamos coméntalo. trabajando. Sin embargo, fue noticia hace poco que Parques Nacionales Naturales tuvo que, después de una batalla muy grande legal, obtuvo la recuperación de unos terrenos que habían sido apropiados de manera ilegal eh, por, entre comillas, decían prestigiosas familias y empresarios. En realidad, no, lo que se mostró en pantalla, de lo que se pudo ver, eran terrenos del Parque Tayrona que fueron simplemente apropiados, fueron apropiados por personas que colocaron un pequeño lugar para que la gente se hospedara y algún tipo de comercio en el cual vendían unas cosas, pero digamos que como siempre la información siempre se distorsiona un poco cuando uno mira noticias y la realidad no eran familias prestigiosas ni nada, eran simplemente lugareños que se apropiaron del lugar y tenían un pequeño negocio y que pues obviamente daba buenos resultados. El punto no es ese, el punto es que se utilizó el recurso paisajístico y se utilizaron terrenos naturales protegidos por parques nacionales para elaborar sin ningún tipo de estudio y sin ningún tipo de aval la construcción, además, de infraestructura para generar turismo, que en realidad debería ser el meollo del asunto y debería ser el problema principal por el cual se debería generar un tipo de debate al respecto. Eh, Hablábamos sobre la carencia de leyes y además de cómo la gente distorsiona las leyes a su conveniencia o simplemente no las obedece porque no quieren. Y es importante, y a mí me parece muy importante que Parques Nacionales haya ganado la batalla legal y poder recuperar esos espacios, que igual ahora tienen que tumbar lo que se ha construido y darle paso a la naturaleza para que se regenere y eso tomará mucho tiempo. Pero es, a pesar de que lo que se construyó no tenía ningún estreno otra vez. Sí, pero ya te escuchas No, normal. tranquila, tranquilo. Sigue hablando. Se te fue por un momento, pero sigue continúa. Pues no, pues básicamente lo que quería generar con esto era la importancia de la recuperación de esos espacios y de la regeneración natural que eventualmente va a tener el parque con la adquisición de estos terrenos nuevamente, porque al fin y al cabo lo que está buscando el parque es la conservación de la naturaleza y para las personas que hemos tenido la oportunidad de visitar el parque, nos damos cuenta de que la razón principal por la cual nosotros vamos es por el paisaje, es por tomarnos la foto ahí, por visitar el lugar, por vivir la experiencia, dejar que nuestro cuerpo en realidad sienta lo que es con los sentidos la experiencia de visitar el parque. Esa es la importancia y esa es la relevancia que tiene el recurso paisajístico, así que me parece que es muy importante que dentro de la legalidad Parques Nacionales haya vuelto a obtener estos terrenos que habían sido ocupados de manera ilegal. Y ya, eso es todo lo que tengo por decir. No sé si aplica 100%, por eso lo dije al principio, pero me pareció relevante porque es, digamos, una de las cosas más actuales que ha sucedido con respecto a recursos paisajísticos y actividad económica turística en el Caribe. Muy bien. ¿Quién quiere agregar algo? Tanto de los compañeros que les correspondió hoy el tema o al grupo de asistentes, compañeros asistentes. Lionel, deja de compartir la pantalla, por favor.
Me gustaría que en este momento activaran todas las cámaras. A ver si están allí. Activen las cámaras, porfa. Bueno, los que no tengan no hay problema. Ya les expliqué cómo acceder para que puedan tener sus imágenes, los perfiles con sus fotos de perfil. Activen un momento las cámaras, saber que están allí. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? ¿Les quedó claro el tema? Todo claro, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, Todo claro. Me quedó muy claro. pueden iniciar ya la actividad, digamos, que tienen preparada los compañeros y ahora al final les comento algunos detalles de este ejercicio. Listo, profe. Yo puedo compartir la pantalla, ¿cierto, verdad? Ya te doy la opción. Sí la puedes compartir, pero mejor te voy a poner como confitriona. Listo, profe. Ya te puse como confitriona, Gloria. Adelante. Bueno.